Parte 1. El inicio de los dinosaurios y la era del Jurásico. Comenzamos hace mucho, pero mucho, demasiado tiempo. Existieron los dinosaurios, por ahí de hace más de 245 millones de años. Pero hay que entender el contexto de la época en la que vivieron, en el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, que se dividen en etapas. El periodo Triásico estamos hace unos 200 millones de años, y el evento de extinción del Pérmico Triásico, también conocido como la Gran Mortandad, acaba de ocurrir. Esta catástrofe eliminó aproximadamente al 96% de las especies marinas y al 70% de los vertebrados terrestres. Se cree que fue provocada por erupciones volcánicas masivas y prolongadas en la región conocida hoy como los Traps siberianos. En la actual Rusia, estas erupciones liberaron enormes cantidades de gases de efecto invernadero, provocando un fuerte cambio climático. En ese momento, la Tierra estaba prácticamente desolada y consistía en un solo supercontinente llamado Pangea. Este se componía principalmente de desiertos con condiciones áridas, mientras que las regiones costeras experimentaban lluvias estacionales intensas y vientos fuertes. Sin embargo, a pesar de estas condiciones extremas, no toda la vida desapareció. Dentro del pequeño porcentaje de seres vivos que sobrevivieron, encontramos plantas resistentes y, los más importantes, los sinápsidos, grupo que incluye a los mamíferos y sus antiguos parientes, y los arcosaurios. Te voy a hacer un resumen, porque si no, voy a tardar demasiado. Sigamos. Y aquí viene lo interesante, los arcosaurios. Pero en ese entonces no existían los dinosaurios, sino sus antecesores. Se podían encontrar criaturas como los ictiosaurios o el pseudosacus, pero los mamíferos tenían un papel muy pequeño, siendo criaturas nocturnas y diminutas. El verdadero cambio surgió hace unos 230 millones de años, en la parte sur de Pangea, lo que hoy es América del Sur, donde surgieron los primeros verdaderos dinosaurios, como el Eoraptor y el Herrerasaurus. Pero no te imagines enormes bestias. Eran criaturas pequeñas. Por ejemplo, el Eoraptor medía alrededor de 1 metro de largo como mucho. Su tamaño no era una desventaja, sino una ventaja. Los hacía más ágiles, y sus piernas, al permitirles pararse en 2 patas, les daban mayor velocidad y resistencia para huir o cazar. Entonces surgieron los terópodos, el grupo de dinosaurios, bípedos antiguos, y luego los dinosaurios gigantes. También aparecieron los sauropodomorfos, los dinosaurios de cuello largo y gran tamaño. Un primer cambio fue el surgimiento del Pleitiosaurus de Europa, que medía más de 10 metros. Esto marcó una tendencia hacia el aumento de tamaño y la herbivoría en ciertos linajes. Los principales supervivientes fueron tortugas, cocodrilos y, lo más importante, los dinosaurios, con sus rivales fuera del camino. Estos animales tuvieron la oportunidad perfecta para expandirse, justo cuando la Tierra comenzaba a repoblarse y estas nuevas formas de vida evolucionaban. Ocurrió una nueva catástrofe en unos 20 millones de años después. La extinción del Triásico, Jurásico lo cambió todo. La hipótesis principal la atribuye a una intensa actividad volcánica, cuando Pangea empezó a agrietarse. Una vez más, a las erupciones liberaron grandes cantidades de gases de efecto invernadero que desestabilizaron el clima. Se extinguió alrededor del 76% de todas las especies, incluidos la mayoría de los grandes anfibios, los sinápsidos gigantes restantes, excepto el linaje que daría lugar a los mamíferos, muchos reptiles marinos y los grandes competidores de los dinosaurios, como los rauis. El periodo Jurásico en la era de los gigantes. El periodo Jurásico se llama la era de los gigantes porque aquí los dinosaurios se alzaron como los dueños del planeta.
pero el continente Pangea siguió agrietándose, y esta división creó nuevas líneas costeras, dando lugar a un clima cálido y húmedo. Esto favoreció el crecimiento de los bosques y de los herbívoros gigantes, impulsando aún más la expansión de los dinosaurios. Los grandes grupos comenzaron a dominar el paisaje. Los primeros fueron los saurópodos, los herbívoros icónicos de cuello largo y 4 patas, descendientes de los sauropodomorfos del Triásico, como el Plesiosaurus. Ejemplo, el Brachiosaurus, que tenía el cuello largo y podía mirar por encima de los árboles. O el Diplodocus y el Apatosaurus, también eran saurópodos, y su inmenso tamaño le servía de defensa contra depredadores y para comer más. El segundo grupo principal eran los terópodos, que provenían directamente del Triásico. Estos caminaban sobre 2 patas y eran carnívoros. Tenían todas las características de un depredador. Uno de los más conocidos fue el Allosaurus, cazador tan eficiente que se cree que se alimentaba de saurópodos. Vas a caer. Allosaurus, mi Carnotauro es mejor, o el Stegosaurus, que suele confundirse con el T-rex. Aunque son parientes lejanos, no todos eran gigantes. Algunos seguían siendo pequeños, como el Compsognathus. Las aves nacieron del grupo de los terópodos, y el Archaeopteryx tenía plumas, pero también características reptiles, como dientes y una cola ósea. También había un tercer grupo muy importante en los ornitisquios, conocidos como los dinosaurios. Dicadera, Diave, eran herbívoros y desarrollaron maneras muy ingeniosas de alimentarse y defenderse. Un ejemplo es el Stegosaurus, con su doble fila de placas, que probablemente servía para exhibición o para regular su temperatura. Tenía una cola con pinchos, y un ancestro temprano de los anquilosaurios tenía placas óseas como protección. En los océanos, los dominantes eran los pliosaurios, y en los cielos, los pterosaurios, que se diversificaron muchísimo. Los mamíferos, por otro lado, seguían siendo marginales, como en el Triásico, principalmente nocturnos. Sin embargo, hace unos 145 millones de años ocurrió otra transición ecológica importante. No fue tan brutal como las extinciones anteriores, pero trajo grandes cambios debido al aumento del nivel del mar y los movimientos de los continentes. Esto marcó una nueva era, y la última